Bienvenidos amigos a este subprograma La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día para todos ustedes y para todos nosotros. Hoy día empezando una nueva semana, ¿no? De julio, 6 de julio, lunes 6 de julio. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? Yo les contaré que los he extrañado, ¿ah? Los he extrañado, pero también, bueno, he dejado bastantes mensajes que creo que se deberían de estudiar para que uno entre a fondo, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos un problema. Escuchamos algún tipo de mensaje que puede ser muy profundo, nos gusta, nos encanta, y pasan unos cuantos días y desaparecen de nuestra cabeza y ya no hacemos absolutamente nada. Y eso está, bueno, es una deficiencia humana. Es una deficiencia que tenemos muchas personas que queremos la abundancia, que hemos perdido esa conexión. Nos gusta la abundancia. ¿A quién no le gusta, no? ¿A quién no le gusta tener casa, carro, y la billetera gorda, salud, dinero, amor? No es lo que siempre se cantan los trovadores. Todos queremos eso, pero ¿por qué algunos lo consiguen y otros no? Ahora, las leyes del universo se basan en la ética y la moral. Si observamos bien, si vamos viendo bien así sin tapujos, vamos a ver de que hay una deficiencia enorme. En la ética y la moral está la fuerza. Hay una fuerza pero arrolladora. En cosas simples que antes en la antigüedad se nos enseñaba, ¿no? Buenos días, pase usted, no, siéntese usted, señora, y yo me paro. Y cosas así, bien simples, que uno dice, ahora se dice qué tontos, ¿no? O qué vivazos son entre el grupo de los amigos y cosas así, ¿no? Los muchachos. Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo esa fuerza. Y eso por el mismo inconsciente colectivo que ya nosotros hemos hablado infinidades de veces, que es una fuerza que nosotros mismos creamos. Eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso nos desenchufa, nos desconecta de lo que deberíamos de pretender, deberíamos de querer, ¿no? Esa conexión con ese magnetismo con la abundancia. Y esa abundancia, ya hemos estudiado lo del átomo, ya hemos estudiado, ¿no? lo invisible. Estamos hablando siempre de que la clave está en las reacciones químicas que tenemos y eso nos da el aura, y el aura es la parte electromagnética. Hemos hablado de que la parte eléctrica está en la mente y la parte magnética está en los intestinos, en las emociones, ¿no? Y la parte eléctrica está en el cerebro, en la mente. Entonces, ¿por qué fallamos si todos tenemos el mismo conocimiento? Todos lo estamos estudiando. La falla está en que no lo llevamos a la práctica, pues. Y entonces, por ahí siempre me dicen, Guillermo, pero te has hecho la vaca. ¿Y por qué no? Te estamos extrañando. Y yo también les diría a ustedes, les respondería, que son mis amigos, que son mis hermanos, les responderían, ¿han hecho la práctica? ¿Lo han llevado a la práctica todos estos tipos de temas que nosotros estamos dando? Porque ahora estamos del techo para arriba, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Porque yo mismo ya me aburrí después de 20 años, después de 20 años de estar dando el conocimiento, ya no puedo dar marcha atrás, ya no puedo retroceder, y es una cosa que ya me empuja a que sigamos, porque hay otras personas que dicen, Guillermo, pero
pero ¿por qué no le dices A es así, B es así, C es así? Porque ya no estamos en ese proceso. Porque no siempre vamos a estar en el ABC, no siempre vamos a estar en el 1, 2, 3, 4. Entonces ya las personas bueno, cuando uno escucha este tipo de programas, de todas maneras se va a quedar en el limbo, se va a quedar en el aire en algunos aspectos que estamos estudiando. Pero uno tiene que hacer eso. ¿A qué voy con que estoy dejando de dar los temas? Porque ya son más de 100 y pico de temas que tenemos. Entonces las personas que están interesadas pueden agarrar desde el tema número 1 y estudiarlo, tema número 2 y estudiarlo, porque hay un montón. Hay un montón. Entonces estamos dando pausas adrede, al propósito. ¿Para qué? Para que saboreen el tema, para que lo analicen, para que lo profundicen. Uno tiene que hacer eso. ¿Para qué? Para que eso se convierta en parte de ti mismo. Para que ese tipo de conocimiento se convierta en parte de ti mismo. Que comiences a hacer tu práctica, que comiences a desarrollar el significado de los sueños, que comiences a hacer mejores respiraciones, haz las vocalizaciones. Hemos estado hablando de la glándula pineal y la glándula pituitaria montones y montones y montones de veces, de que uno es el que obtiene el deseo y el otro es el que lo convierte en realidad. Hoy día vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar porque así como yo lo pude conseguir, bueno, a mi manera y en mi nivel, ¿no? Porque no es que hay algunas personas que me dicen, maestro, yo no soy maestro. Por eso yo digo, cuando yo hablo de mi nivel, no es que yo me esté creyendo muy superior. No, señor. Yo siempre digo, yo no soy maestro. Y cuando, si Dios quiere, y si yo lo logro, y si lo puedo hacer en algún momento, en alguno de estos años, o en esta vida, y si uno llegara a hacerlo, pues no lo estaría diciendo, porque eso no hacen las personas, los que llegan a esos niveles. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar de que a ustedes les he contado mi época, pues, de pan con plátano, ¿no? Mi época donde no pateaba latas, pateaba latones, y la cosa, pues, no me iba bien, ¿no? Y hasta que he pasado por unos procesos que no son nada agradables, y que es lo más probable es que cada uno de nosotros lo tengamos que pasar, pero eso no significa de que uno se desconectó totalmente de Dios. Nosotros nos habremos podido desconectar de Él, pero Él jamás se va a desconectar de nosotros. Entonces, por más de que nosotros creamos que estamos solos, esa es la desconexión, pues. Creemos que estamos solos, creemos que somos individuales, tenemos una individualidad relativa, porque acuérdate de que nosotros somos el microcosmos, que eso es lo que tenemos que seguir machacando y aprendiendo. Que nosotros somos el microcosmos y que el macrocosmos, tanto lo que es arriba como es abajo, el macrocosmos es lo mismo que el microcosmos hombre. Y ya por ahí nosotros tenemos que ver que las influencias planetarias, las influencias zodiacales, yo no estoy hablando de horóscopo, estoy hablando del zodíaco, que es otra cosa. Esas influencias se meten dentro de nosotros y entonces ese movimiento planetario tiene que ver con nosotros mismos y con nuestro rayo. Y cada uno de nosotros tiene un rayo. Y ese rayo implica de que tienes que moverte de acuerdo a esas instrucciones. Esas instrucciones las hemos perdido, no las recordamos, pero están ahí. Están ahí, a eso se le llama tu rayo. Tú no solamente tienes Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Tú aparte tienes a la naturaleza, al fuego, al agua, al aire, a la tierra, al éter, por supuesto, y aparte de eso, tienes un maestro individual. Tienes a tu padre, que es un maestro, tienes a tu madre, que es una maestra,
Y aparte tienes un maestro que ese maestro es tu rayo. Es el que te corresponde en el zodíaco. Ese rayo, por ejemplo, es si vas a curar gente, si vas a ser abogado, si vas a ser letrado, si vas a ser ingeniero y puros números, si vas a hacer arte, si vas a hacer, en fin, todo eso, cada uno de nosotros viene con una misión. El objetivo lo hemos perdido. Por eso es que muchas de las cosas se nos escapan de la mano como si fuera agua. Porque está bien el proceso de que vayas queriendo cosas materiales, perfecto, perfecto, así tiene que ser, porque tenemos un cuerpo físico que necesita vestimenta, abrigo, alimento, techo, todo. Y de lo mejor, eso es lo que te corresponde, eso es lo que te merece. Pero esos serían los alimentos para el cuerpo físico, o las necesidades del cuerpo físico, y las del alma, y mayor aún, y las del espíritu, que es el Padre. Eso hemos perdido. Y eso no es, ya hemos hecho esa separación de la religión con la espiritualidad, porque las religiones muchas veces se crean políticamente. Y yo no me voy a meter en ese entorno ahora porque de eso no se trata este tema. Este tema se trata de tu abundancia, de tu parte electromagnética, de cómo es qué es lo que tienes que hacer en este mundo. Y tienes que comprender que el templo es tu cuerpo y que tu cuerpo es esa parte de tu alma. Y entonces el cuerpo te va a pedir, correcto, pero el alma también te va a pedir. Y cuando uno se desenchufa y uno se desconecta de eso, ahí es donde viene la mediocridad o llegamos raspando hasta fin de mes o esto. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Acaso Dios no quiere? No, es que no has conseguido cómo enchufarte nuevamente. Porque tú eres el de abajo, pero tú deberías de estar arriba, ¿no? Porque ese es el proceso. Cuando tú sueñas, por ejemplo, con escaleras, esa escalera significa, ya estás subiendo, pero te falta subir más. Porque acá no es que ya me jubilé porque tengo mis tantos años, no señor. Está bien, el asunto está en que puedes usar más sabiduría porque tienes más experiencia y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que está pasando actualmente? ¿Hay más sabiduría? Por eso es que tengo que estar regresando a la ética y la moral, ¿no? Porque ahí es donde está toda la fuerza. Cuando se pierde en la ética y en la moral, se pierde la fuerza también. Y uno no se da cuenta. Mientras más bien te hagas a ti mismo, más bien vas a hacer a los demás. Tú estás sano, estás sana, entonces quiere decir de que estás haciendo algo bien y no te das cuenta. La salud no es un asunto que te lo regalan. La salud es un asunto de que tú te lo mereces por ley de la correspondencia, porque estás haciendo lo que tienes que hacer con tu cuerpo físico. ¿Y por qué? Porque estás enchufando tu alma al cuerpo físico, que es tu templo. ¿Ves? Eso es lo que yo quiero que entiendas. Entonces, ahí hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre la parte del cuerpo y la parte del alma. Y lo que nos faltaría en todo caso sería la parte del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu lo que va a querer es que nosotros mejoremos. Fíjate qué tal soltura, ¿no? Que él quiere darnos, pero nosotros pensamos de que la pobreza está bien. Nos peleamos ahora que hemos pasado por ese proceso político que le corresponde al Perú y a muchos países cada 5 años. Y que ahora pues estamos fragmentados supuestamente en 2 partes. Mentira, no es verdad. No es verdad que son 2 partes, ese es falso. Pero supuestamente te hacen creer, y ahora te voy a hablar, por ahí es donde está el inconsciente colectivo, porque yo he visto mucha gente que es supuestamente espiritualista, cómo se trompea, cómo se pelea por la política. Tonterías, absurdos, que no nos van a llevar a ningún lado. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad no te la va a dar ningún político. La realidad te la vas a dar tú mismo. ¿Y quién? Tu alma, tu cuerpo, tu cuerpo también, tu espíritu.
Entonces, cuando uno llega a entender ese equilibrio de que yo quiero para mí, que eso es muy saludable, porque si no, pues ya al final, si no tienes esa tendencia, ¿qué te importa que te mueras? Hay un montón de gente que llega al suicidio. ¿Por qué? Precisamente porque no tiene esa intención fuerte dentro de sí mismo. Entonces no es un egoísmo, sino que es algo que te va a sostener en este mundo. Pero a donde yo voy es que si tú ya tienes y ya conoces y ya atraes y ya jalas y ya hay magnetismo, entonces de ahí tú tienes que entender de que algo espiritual estás haciendo bien. Eso es lo que uno tiene que entender. Porque nosotros hemos venido a todo eso, a tener materia y a dominar a la materia, y lo que tú quieras es para ti. Eso es abundancia. Entonces, eso es lo que yo quiero hablar. Entonces, ahora, uno, como citando a la Biblia, que decía Jesús, la verdad os hará libres, ¿no? Y entonces uno dice, pues, ¿cuál es la verdad? A ver, busquemos la verdad. Y entonces, ¿qué es la verdad? Porque nosotros ya tenemos culturas tan raras que antes nosotros pues nos comunicábamos telepáticamente, y eso es un solo idioma, ya eso es cuántico, y ahora ya tenemos varios idiomas y son varias culturas y son varias tradiciones y son, bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? Como por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros acá en el occidente tenemos la costumbre sana, social, de cuando nos encontramos con un amigo, oye, ¿y cómo está tu señora? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Ahí está muy bien, está bien de salud, ha hecho un nuevo proyecto y le informa al amigo, ¿no? Ya, la saludas de mi parte, ¿ah? Ya, muy bien. Socialmente, en el occidente, eso está perfecto. Se dan la mano y contentos los dos, felices. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en la cultura musulmana, ¿no? Los musulmanes, de repente tú agarras y le preguntas a un musulmán, ¿y qué tal? ¿Y cómo está tu señora? Y se trompea contigo. Te mete patada y puñete. ¿Y por qué tienes que estar preguntando por la mujer? ¿Qué intenciones tienes con mi mujer? ¿Qué te pasa? Y si de repente, después de que te golpea, viene la policía y le dice, oiga, ¿por qué hay tanto alboroto acá? No, este señor me ha preguntado por mi mujer. El policía te mete palo también. ¿Por qué? Esa es su cultura. No puedes preguntar por la mujer. Ahora tú te vas donde los esquimales. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los esquimales? Te invitan a cenar, ya tienes que ir preparado. Entonces, tú vas a la casa de los esquimales, la señora te atiende, el esposo que te invitó, ahí te presenta a los hijos y todo lo demás, terminan de comer y ya se van todos y te invitan a que duermas con su esposa. El esposo presta a la esposa al invitado. ¿Para qué? Para que se vayan a dormir esa noche. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Cómo es eso para él? Y ojo, ay de ti si es que tú dices, no, ¿cómo voy a dormir con tu esposa? Se ofenden. La esposa se siente denigrada, el esposo se ofende. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? Entonces, en estos tres casos, si hablamos de la verdad, ¿cuál de los tres casos es la verdad? Y sabe Dios si habrán otras verdades. ¿Cuál de estos tres casos, cuál de estas tres culturas tiene la verdad, tiene la razón? Es un mundo en el que vivimos, entonces lógicamente que uno tiene que seguir las leyes del mundo en donde vive, ¿no? Y uno tiene que ir entendiendo lo que es este mundo. Este mundo no es lo que nosotros creemos que es. En realidad,
hay una influencia, como ya te he dicho, las leyes universales, ¿sabes en dónde se posesionan? En nuestras gónadas sexuales. Nosotros hemos hablado acerca de eso. Ese es el macrocosmo y eso es donde están se quedan ahí en las mitocondrias y después el remanente de todas esas energías se guardan en nuestras partes sexuales. ¿Quedando en qué? Quedando que esa energía sexual no es solamente para utilizarlo en el momento de la intimidad con tu esposa o con tu esposo, sino de que es que ahí es donde están las leyes universales. Y por eso es que cuando nosotros hicimos mal el asunto, nos botaron del paraíso, ¿no? Entonces, esa clave tiene que quedar bien grabada en nosotros. Porque estamos hablando de magnetismo, estamos hablando de energía, estamos hablando de electromagnético, estamos hablando de abundancia. Entonces tenemos, hombre, conócete a ti mismo, conocerás al universo y a los dioses. Entonces, te tengo que estar hablando de esto, ¿por qué? Porque si queremos saber cuál es la verdad, tenemos que tener una alta percepción. Y para poder tener esa alta percepción, tenemos que entender que esas leyes universales, eso que está afuera, está adentro de nosotros. Hoy día no te puedo hablar de todo, porque yo lo voy a partir esto de repente en dos partes, pero yo, ¿para qué? Para que pueda ser de fácil digestión. Porque si no nos vamos a hacer unas bolas, unas pelotas enormes y gigantescas, ¿ya? Y te voy a poner ejemplos, por ejemplo, ¿ya? Ahí para que entiendas, ¿ah? Para que veas cómo es este asunto de las influencias subliminales y de las influencias zodiacales y lo que se llama pues el inconsciente colectivo, ¿ya? Tenemos que ir entendiendo esto. Por ejemplo, allá en Nueva York, ya esto ya lo he contado anteriormente, en luna llena, ¿sabes qué hacen? Duplican la dotación de policías. ¿Por qué? Porque hay más asesinatos, hay más crimen, hay más delincuencia en luna llena. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Mira, ellos ya se han dado cuenta. Nosotros vivimos en un país subdesarrollado, pero eso no significa que el pueblo sea tan subdesarrollado. Tenemos que tener esa información. Nosotros que estamos estudiando todo esto tenemos que saber. Entonces, ¿cómo es que ellos que son policías duplican su dotación? ¿Cómo es que ellos saben? Entonces, lógicamente que hay, por eso es que a la gente que está media rara, media desenchufada, le dicen lunático. ¿Por qué? Por la influencia de la luna. Y si estamos hablando de la luna, es la influencia pues, planetaria, es de lo que estamos hablando, las leyes universales. Entonces, ¿por qué hay más crimen? Porque la luna tiene ese tipo de influencia, ¿no? Pero es que es la contraparte del Sol. Y la contraparte de Marte, de Venus, de Júpiter, etcétera, etcétera, que bueno, el tema no es ese, pero ya tenemos que ir entendiendo lo que es el zodíaco y las influencias. Entonces, ¿y por qué yo no asesino? ¿Y por qué yo no delinco? ¿No? Pero date cuenta que de repente tú ya estás en un nivel de percepción distinta y diferente, por eso es que no eres delincuente. Eso quiere decir que ya estás en tu escalerita espiritual, ya en un level mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, pero las personas que se dejan influenciar por la luna, a esas personas se les llama delincuentes, o que pueden ser asesinos, ¿no? Porque se dejan influenciar fácilmente, ¿no? Entonces están en un nivel extremadamente bajo. Eso lo saben los policías. Eso lo saben los policías. Y entonces ponían, bueno, no sé ahora, no los he estudiado ahora. Entonces en esas épocas duplican la cantidad de policías. Bueno, en fin, fíjate, acá no son científicos ellos, son policías, pero sin embargo se dan cuenta. Entonces nosotros también tenemos que tener este tipo de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te tengo que estar hablando de este tipo de cosas para que tú entiendas lo subliminal y lo inconsciente. ¿Ya? Fíjate. Hay este asunto de
llegaba un momento pues que la delincuencia allá en Nueva York, por esos lugares, porque allá hay demasiada gente, pues están muy apretados allá. Y eso también cuenta. Cuando tú tienes un espacio generoso para vivir, las cosas comienzan a cambiar. Observa bien, ¿eh? Observa bien. Entonces, entró un alcalde, ¿no? Allá, en Nueva York también, muy bueno, ¿eh? El hombre tenía su psicología, tenía sus estudios, y el hombre, y había pues una cantidad bárbara de delincuencia, de robos y de asaltos y ese tipo de cosas. Ya Nueva York se había vuelto ya bien feo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo esto? En este momento se me escapa, tenía en la cabeza su nombre, se me escapa, no me acuerdo bien ahora, un nombre, un apellido italiano él. Entonces, entra y lo primero que hace, ¿sabes qué es? No es que pone más policías y no, nada. ¿Sabes qué es lo que hace? Manda a arreglar las ventanas que estaban rotas en la ciudad. Comienza a pintar los lugares que estaban ahí con esas pintarrajeadas, con esas cosas todas feas, y ponía colores alegres, colores claros, blancos, ¿ya? Los jardines que estaban todos ahí mal cuidados, mandó a que pongan mejores jardines y que el subway, ¿ustedes han ido alguna vez, alguno de ustedes de repente conoce el subway de Nueva York, ¿no? ¡A su madre, qué tenebroso! Y te encuentras con una cara. Ya, este señor agarró el subway y comenzó ahí a las ratas, puso hasta precios para que agarraran, porque estas ratas se multiplicaban por una rata madre, y entonces puso precio, y en fin, pagaba dinero para que mataran a las ratas y todo lo demás. Y entonces en el subway también pintó todo, porque ese sitio de verdad que sí, que hasta te metes ahí, te da escalofríos. Ya, entonces, ¿qué sucede? Que comenzaron a asaltar un montón de gente. Un montón de gente se comenzó a burlar que no estás haciendo nada por la delincuencia y siguen robando y siguen asaltando y lo agarraron y montones de detractores. ¿Pero qué pasó? Al paso de los meses? Se dieron cuenta, porque ellos pues siempre están ahí sacando cuentas, sacando números y enviando gente que conoce y sabe. Este cambio de ventanas ya en su sitio, de pintadito todo, y todo, cambió de tal manera, de tal forma, que la delincuencia bajó, escúchame bien, la delincuencia bajó 52%. 52% bajó la delincuencia. Y entonces acá tú me preguntarás, pues, ¿y cómo es que este señor sabía? ¿No? ¿Cómo es que este señor sabía que poniendo orden exterior iba a generar una orden interior en la gente delincuente? En la gente que se deja influenciar por ese tipo de cosas. Escúchame bien, esa influencia, eso es subliminal. ¿Y eso en dónde está? En nuestra inconsciencia. Entonces, cuando ves una cosa ordenada, cuando ves una cosa bonita, pues el borracho no se va a poner a orinar ahí por cualquier lado, pues porque no apesta ni nada, porque está limpio. ¿Entiendes? Entonces, eso es como una orden, no hay policía, no hay nada, pero uno se sugestiona, se transforma de tal manera que no delinque, que no hace pues cosas que su inconsciente lo llevaría a hacer cuando hay desorden. Cuando hay desorden, hasta la persona más ordenada no puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Hay montones de formas de hacerte ver de que esto de lo de afuera es adentro y lo de adentro es afuera.
uno tiene que ir entendiendo cómo es que se puede manejar. Quiero ponerte otro caso, que tal vez tú puedas decir que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Ustedes vean por ahí, ahora que estamos en la época del fútbol, en algún momento pues la Eurocopa reúne a todos los de Europa, todos los equipos de Europa que son fuertísimos, y ahí tú vas a ver, en las estadísticas vas a ver de que Grecia campeonó un año. Y entonces uno va a decir, pero Grecia, ¿de dónde va a campeonar Grecia si Grecia nunca se ha destacado por tener futbolistas buenos? Y yo te cuento por qué campeonó. Porque el entrenador que pusieron en ese equipo sabía perfectamente todo lo que es el zodíaco. Sabía las influencias de los planetas y todo lo demás. Entonces, hoy día te ponía en tal fecha, en tal horario, en tal día, ponía un equipo, un arquero, defensas, todo. Les iba muy bien. La otra fecha ponía a otro equipo y la gente no entendía. Cuando se enfrentaron contra los más fuertes, que España, Alemania, Italia, ese entonces, les empataban y por penales escogía a la gente exacta. No eran los pateadores convencionales, eran otros que no, hasta el arquero pateaba penales. Y llegando al final, campeonaron. Salieron del cuadro, fue una locura, fue algo inusual, fue algo que todo el mundo se rascaba la cabeza. Y le preguntaron a él, cuando ya tenían la copa, que ya habían campeonado, un equipo que nunca ha pasado a mayores en el deporte del fútbol, él le decía, yo lo único que hice fue obedecer al zodíaco. Y porque cuando hay una influencia, que hay veces estás en más, en menos, porque eso es lo que hace el zodíaco, ¿no? La influencia de los planetas, y eso le correspondía a determinado jugador, ponía al jugador adecuado y la hacía linda, la pasaban muy bien. No ponía los titulares, muchas veces ponían los suplentes. ¿Por qué? Porque esos suplentes estaban con una influencia planetaria superior. Y de esa forma fue que campeonaron. Entonces dime tú, nosotros vivimos de una manera totalmente diferente, ¿no? Totalmente distinta. No entendemos lo que yo comencé a decirte. Las leyes universales están guardadas en nuestras gónadas sexuales. Ahora bien, cuando nosotros hemos leído el libro de Piense y hágase rico de una persona que no es espiritualista, pero que se dio cuenta de algo fundamental en los millonarios de allá de Estados Unidos. No existía ningún millonario soltero. Entonces uno va a decir, no, pues, pero eso es lógico porque en nuestra sociedad lo más normal es que estés casado. No creas que es así. Pero estas personas estaban casadas, toditos. No había uno solo que se haya divorciado ni nada. Todos tenían su pareja y todos de ahí. Entonces, esa parte es fundamental. ¿Por qué? Porque acá ahora ya te tengo que decir, te tengo que informar para que tú tengas una idea de lo que nos estamos perdiendo a falta de amor, ¿no? Yo siempre digo, el momento de Dios tiene su horario. Eso lo sabemos todos los espiritualistas. El resto es mental. Y escúchame bien, que la glándula pineal es el intermediario entre el alma y el cuerpo, ¿ah? Escúchame bien, la glándula pineal, que ya la hemos estudiado ya nosotros anteriormente, que es la clave, porque ya te estoy diciendo, la glándula pituitaria es la que dice, ay caramba, yo tengo antojo de viajar a Miami, entonces ya yo ¿cómo hago? Y esa información se la paso a la pineal, y la pineal lo transforma desde el mundo causal hasta el mundo físico, la tercera dimensión, y lo convierte en realidad. ¿Entiendes? Entonces aquí la pineal es fundamental, es básica. ¿Ya? Y entonces cuando yo te digo esto, tú tienes que saber entender
la maravilla de tener tu pareja. La glándula pineal segrega sus hormonas con su máximo de secreción entre las 2 y 5 de la mañana. Científico, ¿eh? No es espiritualista. Pero los espiritualistas, los esotéricos, esto lo han sabido desde siempre. Ahora los científicos te dicen como si fuera la gran maravilla. Las hormonas que segrega, ¿no? Que segrega la glándula pineal, su máximo está entre las 2 y 5 de la mañana. ¿Cuántas veces te he dicho yo que lo más importante es dormir profundamente y lo más probable es de que te despiertes en la madrugada? Nunca he dicho la hora, pero ahora te lo digo con exactitud, de 2 a 5 de la mañana. Y entonces uno dice, no, ahora pues la ciencia, los científicos, los que saben, entre comillas, no, eso es una enfermedad. Esa es una enfermedad ahora. Pobrecito, no puedes dormir. ¿Y qué nombre le pusieron? Insomnio. Le pusieron insomnio al proceso de la glándula pineal, que te está segregando las hormonas. ¿Entiendes? Porque esas hormonas de la pineal son las hormonas sexuales, por eso que yo te estoy diciendo siempre que las glándulas suprarrenales, la columna vertebral y el cerebro están conectados. ¿Ves? Y que cuando uno tiene fuerza y potencia sexual, uno tiene fuerza y potencia cerebral y es una persona muy inteligente. Vamos a ponerle ese nombre. Y entonces, Guillermo, ¿qué quiere decir? Y entonces, ¿por qué me despierto yo a las 3 de la mañana? ¿No es una enfermedad? No, porque anteriormente los espiritualistas siempre se han partido en dos partes. De esto te lo he estado hablando acá a cada rato. Siempre te levantas en la madrugada, siempre te despiertas en la madrugada. Esa es la hora de Dios. Ese es el momento de Dios. Ese tiene su horario. El resto es... Porque yo lo escuché así, yo no lo escuché, el resto es mental. No, yo lo escuché, el resto es bla, 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 bla. Bueno, así me dijeron pues que íbamos a hacer. Tú sabes que la parte espiritual también tiene buen humor. Tiene buen humor. Entonces, antes no era que tú tenías una enfermedad de que no podías dormir. Antes el dormir se partía en dos partes, 4 horas, duermes, ya, media hora, 1 hora, haces lo que tienes que hacer, tu meditación, tu transmutación, tu qué sé yo. Esa es la hora de Dios, no es ninguna enfermedad. Y en ese instante es que la glándula pineal segrega sus hormonas con su máxima secreción. ¿Dónde va a ser posible si esto te lo explica la ciencia? ¿Ya? Y que esto lo sabían los espiritualistas miles y miles de años, porque el tiempo, el sueño no es que son 8 horas corridas, no señor, son 2 partes de 4 y de 4. ¿Ya? Por si acaso. Y en el intermedio, ese es el horario que se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque la glándula pineal está segregando sus hormonas, que son completamente necesarias para que seas más inteligente, para que despiertes conciencia, para que hagas, ya, etcétera, etcétera. Entonces, y escúchame bien, porque ¿quién comanda esta situación? Las glándulas suprarrenales. Y las secreciones de las glándulas suprarrenales son entre este horario y se prolonga hasta las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Entonces es muy lógico que en esa hora o en el lapso de esa hora el hombre esté fuerte, la mujer también. Me refiero a la parte pues sexual. Es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque esa es la hora de Dios. Y ahí es donde está la clave, porque cuando uno no aprovecha esos horarios donde hay secreciones hormonales y entonces comienzan, por ejemplo, las damas solteras, porque eso es un poco complicado en los hombres porque venimos de fábrica de otra forma. Las damas solteras terminan pues con problemas ováricos y terminan que le quitan no sé qué,
después tienen que consumir hormonas de la farmacia que ya saben que te ponen como gorila, como cocodrilo, porque te ponen de un humor, pero de esos que para qué te cuento. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que viene a ser la glándula pineal, las glándulas suprarrenales, para todo este asunto de la ética y la moral, y que por eso es que ahora tiene mucho más sentido lo que decía el maestro y lo que sigue diciendo el maestro Wiracocha, que las iniciaciones son hormonales. El que no aprovecha esos momentos, ¿qué crees que pasa? No es que estés enfermo, no es que sufres de algo, no es que estés mal, porque así lamentablemente se maneja nuestra sociedad. La gripe es enfermedad. No, señor, la gripe es parte del sistema inmunológico para eliminar los hongos gracias a las mucosas. La fiebre es enfermedad. No, señor, la fiebre no es enfermedad, porque la fiebre es la elevación del sistema de nuestro sistema. ¿Para qué? Para la temperatura, sube la temperatura para freír y para quemar los virus y las bacterias. Pero nos cuentan todo como si fuera una enfermedad. Te dan un antigripal. ¿Por qué te van a dar un antigripal si eso no es enfermedad? Y ya se sabe que cuando uno consume antigripales, por eso que lo han eliminado en Europa, en Estados Unidos, cuando uno consume antigripales, lo primero que tienes es una congestión cerebral. Comienzan los dolores de cabeza y todo lo demás. Entonces, ¿dónde viene el cuento del insomnio? El cuento del insomnio viene en el exceso de materialismo, no en el exceso, porque yo ya te he contado de que esta gente sabe. Estas religiones son políticas, esta gente sabe. Que se hagan los que estén disfrazados es otra cosa. Entonces nosotros, ¿por qué te tengo que estar tocando este tema? Porque aquí está la clave de tu insomnio. O de lo que supuestamente es tu insomnio. Y aquí está la clave del horario de Dios, el bla, 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 bla. En la hora de Dios. Así me lo dijeron, pues, pero yo te lo estoy contando tal cual, pues, para que... Bueno, yo también me reí. Entonces, ¿por qué es este tema? Uno, las glándulas sexuales. Otro, las leyes universales. Otro, los planetas. Otro, el inconsciente. Otro, ¿cómo recibes lo subliminal, papá? ¿Cómo recibes lo subliminal, mamá? ¿Por qué? Porque yo ya te he contado qué cosa es el sueño llamado vida. Así está mi libro, ¿no? Así está el título de mi libro. El sueño llamado vida, porque nosotros creemos que esto que hacemos es muy normal, que así es la vida. No, así no es la vida, señor. Así estamos creando nuestra vida nosotros, porque de forma subliminal, de forma inconsciente, estamos creando una vida que creemos que la mediocridad es suficiente y que creemos que el momento de Dios es una enfermedad. ¡Qué horror! ¡Qué horrible! De verdad que... ahora te estás entendiendo. Te tengo que decir tantas cosas, tengo que informarte de tantas cosas y la tengo que partir en 2, en 3 partes. ¿Por qué? Porque es demasiada información. Es por eso que yo quiero que tú lo mastiques, lo saborees, lo entiendas, lo apliques. Entiende que tu momento en la madrugada es un momento de Dios, no es algo malo que te está sucediendo. Y de ahí es donde vienen las sugestiones, y de ahí es donde viene que tú vas planificando tu vida de una manera de preocupación y de estrés. ¿Entiendes? Entonces, esas hormonas, las hormonas, escúchame bien, las hormonas reaccionan a nuestro comportamiento, a nuestras actitudes y a nuestras condiciones de vida. Cuando yo hablo de condiciones de vida, yo te digo en dónde estás viviendo. Yo te digo, ¿en dónde estás viviendo tú? ¿Estás viviendo en un lugar bonito, agradable, que te guste? No, estoy viviendo en algo de acuerdo a mis condiciones económicas. No, señor, el asunto es al revés. ¿Por qué? Porque no estás apreciando y no estás trabajando ese momento supuestamente, entre comillas y unas comillas muy grandes, de insomnio. El insomnio te da estrés. Y entonces en el momento en que uno tiene que estar segregando grandes cantidades hormonales, que las estás segregando, estás creyendo y estás creando momentos de preocupación y de enfermedad sin darte cuenta.
Porque tú habrás escuchado, me imagino, ¿no? Que la ciencia dice que la glándula pineal, que yo no sé por qué, cuando ya te mueres, ya no sirve de nada la pineal porque se calcifica. Tú has escuchado, hemos tocado temas de la glándula pineal que al final termina, pues, se terminan calcificando. Sí, la terminas calcificando porque no estás siguiendo los horarios hormonales. Y entonces uno anda creyendo, no, estoy enfermo, la vejez. Y entonces, como tienes una gran cantidad de hormonas que son las que crean las maravillas de las maravillas, y como tú estás, el que cree, crea, estás creando una enfermedad. No, ese es el momento de las leyes universales. Y lo estamos echando por la borda en un momento recontra íntimo, en el momento en que el hombre se tiene que unir a Dios. En ese momento lo convertimos en una enfermedad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Otra, estás casado. Vienen estas secreciones. Vienen estas secreciones de las glándulas suprarrenales que ya hemos hablado, ¿eh? Vienen las hormonas. Y de repente te peleaste pues con la patrona. Te peleaste y entonces tú estás a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, mi amor, mi vida, y están de pleito. Están de pleito. ¿Qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa en esa hora universal? En esa hora hormonal. Pasan cosas feas, ¿no? Porque hay negatividad, que yo no quiero, estoy molesto contigo, yo no te voy a dar, o yo no sé qué. Entonces, ¿qué significa? ¿Acá no hay culpables? Sí hay. Entonces aquí tiene que haber un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque tú no tienes que entender, está bien. No siempre voy a estar de acuerdo con mi pareja. Hay que solucionarlo, pues. Hay que hablar. Porque ahí mayormente el que gana siempre es el orgullo. ¿Ven? Entonces, ¿para qué? Porque ese es el momento que beneficia a los dos, y de los dos que beneficia a los hijos, a la familia, y que beneficia a ese nivel superior al que tú estás aspirando. Fíjate cómo son los pequeños detalles, ¿ah? Fíjate cómo una situación que parece tan ínfima, que parece tan chiquitita, es tremenda. Y que son los horarios de Dios. Y uno ni cuenta se da. Te voy a volver a repetir. Las hormonas reaccionan a nuestro comportamiento, a nuestras actitudes y a nuestras condiciones de vida. Yo siempre he repetido, una persona que vive en un lugar chiquito, por eso que siempre te digo, ya cuando compres tu casa, mínimo, en San Borja y de 500 metros. Y no soy un exagerado, pero lo normal es que vivas en un lugar de 1000 metros. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en un lugar chiquitito, donde todo el mundo se tropieza con todo el mundo, te viene, sin querer queriendo, te viene la artritis. O te vienen problemas pulmonares. ¿Por qué? Por lo que están mirando tus ojos. Eso uno ni cuenta se da. Uno ni cuenta se da. ¿Y a qué le atribuyen esto? A la edad, a la vejez o a la herencia o a lo genético. Y entonces, eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Porque ya cuando hay un cambio, y el cambio positivo en nuestro comportamiento genera una mutación en nuestros genes, y a eso, ¿cómo se le llama? Transmutar. ¿A eso cómo se le llama? Transmutar. ¿Y eso tiene que ver con el sexo? Sí, señor. ¿Por qué? Porque el sexo es la conexión con Dios. Es el arca de la alianza del rey Salomón. Por eso que dicen, están buscando el arca de la alianza. El arca de la alianza está en tus narices.
No, porque dicen que es de oro, que el arca de la alianza te daba poderes para transformar todo en oro. Eso es, pues, ¿qué cosa crees que es abundancia? Ese es el arca de la alianza. Eso es lo que uno tiene que entender. ¿Ves? ¿Ves? Ahí es ahora esto de piense y hágase rico de Napoleón Hill. Ya tiene un poco más sentido este asunto de la pareja, ¿no? Él no era un espiritualista, él no era un esotérico. Él todo lo vio por sus propias experiencias. Él fue millonario 2 veces. Porque 2 veces se le fue el dinero y 2 veces otra vez lo volvió a tener. ¿Por qué? Porque sabía, lo entendía. Porque era un buen observador, porque lo estudió. ¿Nosotros estamos estudiando para poder tener abundancia? Esa es la respuesta que cada uno debería de buscar dentro de sí mismo. Cuando hablamos de espiritualidad y decimos acá hemos venido a despertar conciencia, yo te quiero contar esto porque ya que el punto es lo subliminal y lo inconsciente, yo te voy a decir exactamente cómo es, para que se pueda entender. Así, no es el despertar de la conciencia, es que la conciencia despierte a la mente. ¿Por qué? Porque la conciencia está despierta, la que no está despierta es la mente, y la mente es la que atrapa a la conciencia, y eso hace que nuestra vida sea inconsciente. La captas. Con todos los estudios anteriores debes de captarlo. ¿Estás entendiendo? ¿Quién está fastidiando? ¿La conciencia? No, señor. Porque cuando tú haces cosas con la conciencia, todo te sale bien. ¿Quién es el que está fastidiando? La mente. ¿Porque la mente es mala? No. Porque lo que pasa es que la mente está atrapada con esos elementos psíquicos que nosotros hemos creado con la energía sexual. ¿Me comprendes? Y entonces ahí es donde viene la ira, la envidia, la codicia, la lujuria, y eso atrapa hasta el cuerpo, hasta las células, ¿eh? Y ya se vuelven medios materiales, semimateriales. Y eso es lo que nos convierte en personas pobres o de clase media y no abundantes. Eso es lo que nos convierte. Entonces, eso es lo que hace, porque yo recuerdo una vez hace muchos años, que me jalaron la oreja porque repetí como 2 veces o 3 veces, y me burlaba un poco de la mente y hablaba mucho de la conciencia. Y me jalaron la oreja en la noche y me dijeron, oye, chiquito, momentito, ¿eh? La mente también es divina. Sí, pues, o sea que no es que la mente sea la que nos perturba, sino de que los defectos han atrapado a la mente, y la mente, atrapada por los defectos, no permite a nuestra conciencia manejarnos como debe de ser. Ya, eso es lo que tenemos que trabajar. No es el despertar de la conciencia, es que la conciencia despierte a la mente. ¿La mente quiere despertar? ¿Eh? Te tienes que hacer esa pregunta ahora. ¿La mente quiere despertar? Ese es el asunto. Entonces, cuando nos hablan los científicos de que la pineal es cuando nos hablan los científicos de que la pineal no sirve y entonces se calcifica, lo único que están haciendo esos supuestos científicos, que no son los científicos, porque tú, a ver, pregúntale su nombre y su apellido, y no es la misma gente, es el mismo sistema, es el mismo Matrix, es esa misma gente, esa élite, entre comillas, que quiere que nosotros nos desviemos de canal. Aquí habría que preguntarnos por qué se enferma la pineal, por qué se calcifica la pineal, por qué no hacemos el esfuerzo, pues. Porque estamos desperdiciando la hora de Dios. Porque nos damos lujos que aún teniendo pareja, porque tú crees que cualquier persona puede tener una pareja. ¿Ah? O sea, algún poder debes de tener tú para tener una pareja. Y aún así, teniendo pareja, desperdicias la hora de Dios.
Y yo te hablo de la gente que no tiene pareja y lo usa mal, como por ejemplo la masturbación. Ahí está, pues tú, ¿qué cosa crees que va a pasar con tu cerebro? ¿Qué va a pasar con tu glándula pineal? ¿Qué crees que va a pasar con tus deseos? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo vas a materializar? ¿Cómo vas a magnetizar? Eso no te lo enseñan los libros, acá sí. Acá sí te enseñamos eso. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que en esos pequeños detalles, que en eso que das como por hecho, ahí hay una clave hermosa, bella, fantástica, grandaza, enorme. Tú eres el dueño de eso, capitalízalo, no lo desperdicies. Ahí está. Comienza, ¿tienes problema con tu pareja? Soluciónalo. ¿No tienes pareja? Soluciónalo. Claro que si estás en el colegio, en la universidad, aguanta el carro. Todo tiene su momento, no te apures. ¿No? Todo tiene su momento. No, pero ya estamos viejos. Oye, tú no sabes, no, pero que ya mis riñones están mal y que, ay, que tarde me llegó este conocimiento, ya será para la próxima existencia. No sea vivo, eso no se hace así. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se pone de acuerdo con su pareja, con su señora, ya, vamos a hacerlo. ¿No? Porque, ¿qué cosa crees tú que hacer la magia es para cómo vivimos? ¿Es sencillo? No, porque tienes que, luego de la conexión, tienes que saber qué sientes y qué piensas y tiene que haber un dominio en ese momento. Pero ese dominio vas a ver que se hace muy lindo, muy bonito con el ser querido, con la persona que amas. Porque la dama tiene en sus partes íntimas y nunca las pierde, porque uno puede decir, no, ya a esta edad ya hay una resequedad vaginal. Sí, es cierto, pero cuando ya hay otra vez la conexión, cuando hay amor, comienzan los fluidos nuevamente y esos fluidos ayudan al hombre. Ay, sí, eso sí no sabes. Eso sí no sabes. Y mira, y cuando te hablo de eso, yo te hablo en el pleno proceso de la santidad, de lo sagrado. Yo no te lo hablo como lo vemos ahora, como este Guillermo cuando no mañoso. No. Hay que saber entender, como cuando nos hablan nos dan el mensaje los incas con esos guacos no, esos guacos pornográficos, ya es porno. No, esos guacos te están dando un mensaje divino de la historia del ser humano. Hay que entender la divinidad del universo. Hay que entender la divinidad del microcosmos. Hay que entender que el microcosmos se hospeda en las gónadas sexuales. Y que el arca de la alianza, que tanto hablaba el rey Salomón, y que transforma todo en oro, está ahí, de 2 a 5 de la mañana. Por eso que a mí cuando las personas me hablan de espiritualidad y dicen que la espiritualidad es una cosa y la salud es otra cosa, no entienden lo que es la vida. Y la abundancia es otra cosa, no entienden lo que es la vida. Sigues en el sueño llamado vida. ¿Estás entendiendo? Tenemos que seguir con este tema, porque en realidad es fundamental. Esto de lo subliminal no debería de ser tan subliminal. Sino debería, porque eso es una creación tuya. Y muchas de estas creaciones que no son bien acogidas por nosotros, son creaciones nuestras porque no estamos aplicando el conocimiento a la vida diaria. Porque esto tiene que ser parte de ti mismo. Tienes que hacerlo diariamente, tienes que amar diariamente, tienes que corregir diariamente. Así es como uno ya comienza a dominar a la mente para que la conciencia tome control. Mientras más porcentaje de conciencia tengas libre, más abundancia vas a poder generar. Y aquí es donde la clave está en la glándula pineal y en las secreciones de las glándulas suprarrenales, que son las que mandan a la parte encefalorraquídeo. Todo es uno. ¿Estás comprendiendo? A mí me parece que este tema está hasta para repetirlo, ¿eh? Ya, y yo, como te digo, ya mañana vamos a proseguir, ¿no? Vamos a alargar, porque hay que entender lo que es lo ético y lo moral, la fuerza, la parte electromagnética,
¿Ves? Acá no se trata de que yo voy a tener cosas porque yo le voy a decir, Diosito, por favorcito, dame P. No, 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 no. Tú has venido a que la oración sea para ti, no para Dios. Yo no te estoy diciendo de que no le vayas a orar a Dios. No, Señor, yo no digo eso. Yo estoy diciendo de que tú eres el encargado de hacer los milagros acá. Porque, ¿qué significa milagro? Mi logro. Eso es lo que tú tienes que hacer con tus hormonas. Eso es lo que tienes que hacer tú con tu cuerpo y el de tu socio. ¿Ya? Bueno, mañana continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos. Gel de muérdago de Productos Naturales Pirámide. Alivia dolores de huesos, arterioesclerosis, artritis, artrosis, osteoporosis, picos del loro, dolores reumáticos y mucho más. Adquiérelo en Jirón Las Camelias 314, en La Molina. Teléfonos 435-2313 y también 940-150-343. Camcur Plus de Productos Naturales Pirámide. Alivia los calambres, arritmia cardíaca, cansancio, insomnio, falta de concentración, antibiótico, dolores musculares, irritabilidad, estreñimiento y mucho más. Adquiérelo en Jirón Las Camelias 314, en La Molina. Teléfonos 435-2313 y también 940-150-343.